Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, por la radio, Radio Luz y por las otras plataformas por las que sale nuestro programa, por Spotify y todas las otras que reproducen nuestro contenido. Sean bienvenidos una semana más a Salve María con los Heraldos del Evangelio, este programa que con tanto cariño preparamos para ustedes, los Heraldos del Salvador, pero que como verán el día de hoy estamos en un estudio bastante más profesional, más bonito, que nos han facilitado los hermanos aquí en Brasil. Y desde aquí, desde Brasil, estoy muy contento de encontrarme nuevamente con un gran amigo de hace muchos años, un sacerdote al que quiero mucho personalmente, respeto mucho, admiro mucho, y que en mi proceso, para ser lo que hoy en día soy, Heraldo, él tuvo un papel muy importante. Así que saludamos al Padre Francisco Berrizbeitia. Salve María, Padre Francisco. Salve María. ¿Cómo está? Mucha alegría que nos hayamos encontrado aquí después de haber grabado nuestro programa sobre oración en Medellín. Ahora estamos en San Pablo, en Brasil. Justamente en nuestro seminario estamos utilizando el estudio de ellos que nos han facilitado para podernos comunicar hoy con ustedes. Uh-huh. Padre, recuerdo que ese programa que grabamos sobre la oración tuvo mucha visibilidad, mucha gente lo vio, yo estuve leyendo comentarios y la gente estaba muy agradecida, sobre todo por la forma, agradable y fácil de llegarle a la gente que usted, el vocabulario tan simple, por así decirlo, tan ameno que usted utilizó, a pesar de que usted es profesor de teología, filosofía, ayuda a un montón de cosas, sabe cómo llegarle mucho a la gente. Y por eso también yo quería que en el día de hoy, ya no habláramos tanto de la oración, si ve que está siempre relacionado, claro, pero vamos a hablar de un tema que es fundamental para todos, para nuestra salvación, que es el tema de la confesión. Muy propio de esta época de la Cuaresma. Sí, ¿la Cuaresma o...? Siempre, siempre. No sé si sale el programa antes de la Cuaresma o después, creo que sí, va a salir, pero es un tema que siempre tenemos que estar pendientes de... Es un tema actualísimo. Así es. Ahora, ¿qué pasa, Padre? Usted habrá escuchado, como también nos ha pasado a nosotros los hermanos y a la gente que nos estará viendo, o a usted le habrá pasado también, que escucha a veces los siguientes comentarios. No, yo la confesión, mire, yo a Dios lo quiero mucho, yo a la iglesia, en fin, la respeto o no tanto, pero no, yo con la confesión no puedo. Y usted a veces tiene, las señoras que nos ven, que su esposo, que sus hijos, porque a veces para los hombres es un poco más duro, difícil, ¿no? Como que bajar la cabeza y reconocer los pecados y humillarse en la confesión. Y muchas señoras, muchas personas están desesperadas porque no consiguen que su esposo, sus hijos se confiesen. O muchos hombres quizá que también nos están viendo, que no se animan a confesarse. Claro. Porque tienen un miedo, a veces psicológico, que ellos mismos se crean, o el propio demonio también les inculca ese miedo. Ahora, Padre, vamos a hablar de eso. Los mitos más comunes de la confesión y por qué nosotros no podemos tener miedo de confesarnos. ¿Le parece? Bueno, pienso que la persona cuando es pequeña tiene un concepto de Dios que a medida que ella va creciendo se va creando un ogro. Entonces Dios es como hoy en día, porque hoy en día vivimos un mundo que tenemos que tener y pesar todas esas circunstancias. Cuando la persona es pequeña, la persona relaciona la autoridad con sus padres. Uh-huh. Entonces, cuando uno era pequeño, en otras épocas era así, Jesús, María, papá y mamá. A medida que la persona va creciendo, él va comparando las diversas autoridades que tiene, el maestro o la maestra, los profesores en el colegio, porque quizás sean las personas que tienen un relacionamiento más cercano, el jefe en el trabajo. Entonces, la persona, ¿qué hace? Ella identifica a Dios con aquellos que son la autoridad. Y Dios es Padre. Pensemos lo que dice el apóstol San Pablo cuando él habla de nuestro Señor, cuando habla de Dios y le dice que él es Abba, aramaico, que quiere decir papito. Papito, no es papá, es papito. Entonces, pienso que en la medida que vamos creciendo, tomamos distancia de Dios por las personas o los tipos o los arquetipos que nosotros encontramos en la sociedad y con eso nosotros
creamos una distancia que no existe en Dios. Dios, para empezar, es Él siempre que va a tomar la iniciativa para traernos a nosotros a la fe. Ujú. Es el que nos va a dar por colocar la iniciativa, es, venga, ve a confesarte. Ve a confesarte. Es Él que pone en nosotros siempre la iniciativa de hacer el bien. Somos nosotros los que ponemos una alcabala en nuestro corazón y decimos sí o no. Ujú. Pero es Dios siempre que va a tomar. ¿Por qué? Porque Dios es celoso de sus hijos. Entonces, ese aspecto nosotros lo colocamos de lado, porque el mundo de hoy es un mundo que es profundamente tiránico. Ese es el problema. ¿Por qué el mundo de hoy es tiránico? Porque el mundo de hoy, al no vivir, o por lo menos relegar los 10 mandamientos de la ley de Dios, el hombre vive según sus caprichos, el hombre vive según sus vicios. Ujú. Entonces, una persona que se acerca y le dice, esa confesión no va conmigo, eso está bien para las viejas, para las beatas, eso conmigo no. Uno ve exactamente un acto de orgullo. Él no quiere ponerse de rodillas y decir, papito, perdón, Ujú. papito, perdóname. Y se mal. Es como hace el niño, Va a la casa, se pone a jugar, pasó el tiempo y tenía que hacer los deberes. La mamá lo llama, fulano, ¿dónde estás? Ven aquí. ¿Qué pasa? Lo regaña. ¿Y qué dice el niño? Se pone rojo. O el niño baja la cabeza. El niño se humilla. O si no se acerca al papá y le dice, papá, perdóname, me quedé entretenido. Venga, ve, cumple con tus deberes. Mas ese aspecto propio del hombre, él se olvida. Ujú. Por eso nuestro Señor dice, o está escrito en los Salmos que dice, Dios prefiere un corazón contrito y humillado a una persona que puede ofrecer muchas cosas. Porque un corazón contrito y humillado es de una persona que, reconociendo sus faltas, la persona pide perdón. Ese reconocer las faltas y pedir perdón en nuestro mundo de hoy es una cosa que se ve mal. Ujú. Se ve mal. El hombre tiene que pisar duro, aplastar al que está por delante de él, no tener ninguna misericordia, exigir, ¿no? Eso no es vivir los 10 mandamientos de la ley de Dios. Yo le diría, el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿en qué consiste? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo como a ti mismo. ¿Tú cómo vives ese aspecto? Tú no, como tú tratas mal a los demás, es porque tú consideras a Dios un verdugo. Está bien. Y lamentablemente en nuestro mundo de hoy, los modelos que muestran a la gente muchas veces son de individuos que son prepotentes, de individuos que son... que quieren demostrar su autoridad pisando a los demás. Entonces a la persona le cuesta llegar al confesionario y decir, Señor, perdón porque pequé. Pienso que el mejor ejemplo que nosotros tenemos está en una parábola, quizá la parábola más magnífica que nuestro Señor Jesucristo dijo para la humanidad, como fue la parábola del Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo tenía todo. Y él pidió lo que tenía para irse con los bienes de su padre, que le correspondía por herencia, y el padre se lo quiso dar. Y se fue, lo gastó, lo malgastó. Solo cuando él estuvo disputando las bellotas con los puercos, con los cerdos, fue que entonces él dijo, pequé contra ti, Dios, y contra mi padre. ¿Por qué? Porque en mi casa hay pan, en mi casa hay de todo. ¿Y yo qué hago aquí comiendo las bellotas? Es decir, fue necesario que el hombre fuese rodando en un abismo y cuando llegó a ese fondo del abismo fue cuando él se dio cuenta, porque recibió una gracia de Dios y dijo, me equivoqué. Es la única parábola en que nuestro Señor coloca que el hombre se humilló. Él se arrepintió y él dijo, cuando llegó delante de su padre, colócame entre uno de tus servidores, no como tu hijo. Y el padre, ¿cómo fue que le agradeció? Le agradeció buscando la mejor ropa, le agradeció dándole su mejor anillo, le agradeció dándole, sacrificando el mejor becerro que tenía. Tremendo fiestón hizo para recibirlo. Entonces, un fiestón. Y eso es lo que nosotros recibimos cada vez que nosotros entramos al confesionario y decimos, perdón, Señor, porque pequé. Entonces la persona se crea, sea por el ambiente que vive, sea por todos los medios que nos rodean a nosotros, que están hechos de tal manera que Dios se ha ignorado en nuestra vida, que el hombre termina diciendo esas tonterías. Después, nuestro Señor Jesucristo, y es uno de los evangelios leídos,
durante la resurrección, nuestro Jesucristo cuando apareció a los apóstoles les dijo, id y perdonad los pecados. Sopló sobre ellos para que el Espíritu Santo fuera hacia ellos y le dijo, y perdonad los pecados. A quien se los perdonare, les serán perdonados. Y a los que no perdonare, no será perdonado. Entonces la confesión es una institución que nace de nuestro Señor. Claro. ¿Nace cuándo? Es una institución que nace después no de haber sufrido lo que sufrió. Es decir, la pasión de Él. No solo la pasión, Él resucitó. Él aparece a los apóstoles con los estigmas de la pasión y Él va a perdonarnos. Y es la pregunta que una persona se podría hacer cuando se confiesa. Piense con mis pecados, como yo ofendí al Señor, como Él está machucado, como Él está golpeado. Fueron mis pecados. Un solo pecado, dice la doctrina católica, un solo pecado basta para que el hombre se vaya al infierno. Solo pecado mortal. Un pecado mortal, obviamente. Basta un pecado mortal. Y nuestro Señor está siempre paciente para decirnos, yo te perdono tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No es el sacerdote, que consta, es nuestro Señor Jesucristo que habla por la boca del sacerdote. Eso porque le iba a decir, nosotros no podemos identificar el sacramento con el sacerdocio. El sacerdocio es el ministerio que en nombre de nuestro Señor Jesucristo administra el sacramento. Pero quien perdona es nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote presta su boca para que el sacerdote lo perdone. Padre, si usted, qué pena que le interrumpa, está súper No. interesante y lógico todo lo que nos va explicando, pero yo hago como que el papel de la gente que está del otro lado bien. Está bien. Entonces, usted dijo algo muy interesante, que es cómo a través de muchos años se ha hecho un trabajo sobre la sociedad. ¿Para qué? Para que nuestra visión de ese Dios Padre desaparezca por completo. Claro. Como usted bien lo explicaba, por las autoridades que vamos viendo, lastimosamente, y cada vez peor, de tiránicas y interesadas solo en despóticas, solo en su interés propio. Y eso evidentemente afecta nuestra relación con Dios, con un ser superior. En el mundo de hoy en el que vivimos, ¿cómo yo puedo trabajar o cómo yo puedo cambiar esa forma de ver a Dios? Entonces, esa es una pregunta muy interesante, más ese es un trabajo que comienza en las personas pidiendo la gracia, porque lo que convierte a la persona no son las palabras son portadoras de una gracia. Es lo que es los evangelios de estos días, aunque lo veamos después, pero son los evangelios de estos días en que nuestro Señor va al templo y habla con las personas. Unos oyen, unos juzgan, unos dicen que reconocen el Mesías, muchos dicen que no porque Él proviene de Galilea, como que si la importancia del Mesías no es que Él es Dios mismo, sino de dónde proviene. Claro. Uno ve por ahí muy bien el aspecto material, el aspecto de pequeñez mental que entre las personas. Y eso es muy importante. Yo digo lo siguiente, piense. Hoy en día, ¿dónde va más la gente? ¿Al psiquiatra, al psicólogo o a confesarse? La gente acredita más, pone su confianza en un remedio, un antidepresivo. Pone su confianza a los jóvenes en la droga, porque la droga los ayuda a salir a la realidad. Él huye a la realidad y por eso se droga. ¡Ah, qué fenomenal! Yo le diría cobarde. Cobarde. Todos son actos diferentes de cobardía. Yo veo al psiquiatra, al psicólogo. Pero ¿qué mejor psiquiatra que nuestro Señor Jesucristo? Claro. Si uno quiere, si nosotros buscamos doctores en psiquiatría, doctores en psicología, pero nosotros tenemos a Dios mismo. Él nos conoce mejor que todos los demás. El conocimiento humano es un conocimiento siempre especulativo, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hasta hoy en día la ciencia nos descubre la complejidad que es el hombre. Hasta hoy en día la ciencia no descubre cómo es que las cosas funcionan dentro de la cabeza humana. Es un computador. Un computador, ni los pies son capaces de hacer un computador. Un computador es apenas un instrumento humano, pero nosotros somos fruto de un designio divino. Entonces, en vez de yo ir a buscar al psiquiatra, que lo puedo necesitar, o ir al psicólogo, ¿por qué no voy primero a confesarme? ¿Cuánta gente no sale de sus problemas
psicológicos o psiquiátricos cuando es una buena confesión. Sobre todo cuando la gente saca a relucir dentro de sí aquellas diversas situaciones por las cuales pasó en su vida. Uno oye, y aquí aprovecho, no para hacer propaganda, pero sí es una gran verdad, ya que usted pregunta sobre eso, lo que son las consagraciones en nuestra iglesia. ¿Cuánta gente se va a confesar? ¿Cuánta gente yo oí, padre, hace 40 años, nunca confesé esto, me dio vergüenza? Todo eso, esos pecados ocultos, esos pecados olvidados, esos pecados que nos causaron trauma, cuando la persona lo confiesa, es como sacar dentro de sí un problema que se fue enquistando en la persona año tras año y que el demonio no quiere que salga de su ser, porque ya él consiguió meterse en la persona. Porque eso es importante. Cuando eso sale de afuera, la persona sale con un alivio. Claro. Un alivio muy grande. Eso no se lo saca ningún psiquiatra, ni ningún No psicólogo, ni ningún remedio. Ninguno, porque necesita la gracia cuando le dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ahí entra la gracia divina, la gracia que regenera a la persona. No hay pastillas todavía que curen la conciencia. No hay pastillas que curen la conciencia. Así es. Muy interesante, padre. Padre, después otra cosa bien bonita que usted comentó y que para que continuemos con las excusas que pone la gente, usted explicó que nuestro Señor quiso dar esa función a los apóstoles y por lo tanto a sus sucesores de que ellos perdonasen los pecados o retuviesen los pecados. Sí. Les dio ese poder, ¿no? Sí. Y es bonito que Él lo hace después, como usted explicaba, de la resurrección. O sea, pasó es como primero la pasión. Exacto. En que Él se ofreció como víctima inocente por la humanidad para después Él ofrecernos a nosotros el perdón. Pero es bonito porque Él, digamos, una de las formas de demostrar su victoria sobre la muerte y el pecado es dando ese poder a los apóstoles para confesar. Claro. Entonces, ¿qué decirle justamente a esas personas que dicen, no, eso yo me perdono, yo me confieso directamente con Jesucristo, con Dios, porque esos sacerdotes, esos curas que andan por ahí, pueden ser hasta más pecadores que yo. Claro que son hombres, son humanos. Claro. Y entonces yo directamente con Jesús, con Dios, y eso de que la iglesia quiera que nos confesemos con hombres, no, eso no lo voy a hacer. ¿Qué se puede decir a esa gente? Bueno, eso es un problema que no es fácil, porque volvemos otra vez a la dificultad del hombre cuando ¿es posible que un individuo que está así se pueda confesar? Yo digo que no, porque una de las condiciones indispensables para la confesión es que la persona se humille y reconozca lo que él es. Uh-huh. Y humillarse y reconocer lo que él es muy duro. Sobre todo pensemos lo siguiente, hoy se habla tanto de exorcismo, de esto y demás, y yo digo, uno de los exorcismos más eficaces que hay en la sociedad es la confesión. Uh-huh. Porque el hecho de que la persona se humille y pida perdón a Dios, ese hecho hace con que el demonio salga fuera, no quiere saber nada. Porque la persona de corazón dice, pequé y vengo aquí a confesar mis culpas. Ahora, reconocer eso es un acto de humildad que la persona tiene que hacer. Y por eso existía antes una praxis, digamos así, de la iglesia, que a los hombres se les privilegiaba dándole paso en las filas de confesión para que se confesaran de primero. Existía una costumbre típicamente en España, pero algunos países de América Latina lo tenían, por lo menos en el pasado, que los hombres se confesaban de frente al sacerdote. Pensemos la zurra que se lleva en la cabeza del demonio con el hecho que la persona se arrodille y pida perdón. Ahora, un individuo que dice que yo me confieso delante de Dios, yo me preguntaría, ¿en qué lugar él sacó eso? Porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos que cuando fue creado, digamos así, se oficializó, digamos así, el culto que fue con Moisés, Dios quiso que se hiciese un sacrificio. Y entonces había una cabra que era expiatoria, entonces una cabra que iba al desierto, otra que se sacrificaba, y en esa se ponían todos los pecados de los hombres. Entonces había en el Antiguo Testamento una manera, un ritual ya, un ritual que era una pre
confesión es que la gente hacía eso. Ahora una persona dice, yo me confieso con Dios. Y mi pregunta ha sido lo siguiente, ¿tú eres Dios? O sea, tú te pones de igual a igual con Dios. No, yo me confieso con Dios. Y mi pregunta es, si tú te confieses con Dios, te digo, mentira. Claro, exacto. Mentira, es un sofisma. Porque la primera condición para uno pedir perdón a Dios es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento tiene que ir con un acto de humildad. Ahora, va a venir un acto de humildad para decirle, yo le preguntaría eso. Usted dice eso, que usted se confiesa. Usted está con cáncer, ¿no? Usted le va a decir al médico, no se preocupe, que yo me opero a mí mismo y yo me resuelvo mis problemas. Uno se da cuenta que es ridículo. Claro. Es ridículo. Y la persona puede decir eso 2, 3, 10 veces. No tenga problema. Se va a acostar a dormir y su conciencia le dirá, eres un mentiroso. Eres un mentiroso. ¿Cómo yo soluciono eso? Es muy sencillo. Llego a la iglesia, me pongo de rodillas y digo al Padre, Padre, tengo vergüenza de venirme a confesar, pero quiero venir aquí y decirle a usted mis pecados. Y va y los dice. Interesante. Sí. Hay un hecho muy interesante que cuenta Don Bosco, que una vez él estaba confesando y se encontró en la fila de confesión al demonio. Y él lo llama, está claro, él tiene la potestad siendo sacerdote y siendo él, y lo pone adelante de él y le dice, ¿tú qué haces aquí? Dice, yo vengo a devolver lo que robé. Y le pregunta, ¿qué robaste? Yo robé la vergüenza para que la gente pecara. Y yo vengo aquí a la fila de confesión a devolver la vergüenza para que la gente no se confiese. Muy cierto. Entonces, yo quiero que la persona se dé cuenta que por confesarse la persona no va a perder su dignidad de ser hombre o de ser mujer. No pierde su dignidad. La persona gana su dignidad porque la persona gana la gracia que perdió con el pecado. Por eso la iglesia dice que hay 2 sacramentos de muerte. Uno es el bautismo, que nos trae a la vida. Otro es la confesión, que nos restaura lo que perdimos con el pecado. Padre, muy interesante. Y para cerrar la primera parte del programa, siguiendo con eso de que la persona siente que pierde la dignidad o que va a ser juzgada de una forma que no es correcta, otra excusa que ponen muy comúnmente, especialmente los hombres, es que no, yo qué le voy a andar contando eso al cura si él después va a ir a contarle eso a todo mundo. Claro. No saben lo que es el secreto de confesión, que es algo que incluso ya ha habido mártires por defender justamente ese secreto de confesión. Si usted pudiese explicar, padre, no quiero reducirle el tiempo, pero lo que es ese secreto de confesión y por qué la gente no debe temer a confesar sus pecados con el sacerdote. Entonces, yo vuelvo a decir lo siguiente, el sacerdocio, así como el matrimonio, es un estado en el cual Dios eleva al hombre y a la mujer para que ellos sean ejemplo en la sociedad como esposos y como padres de familia. El sacerdocio es un sacramento que eleva al hombre a una condición en la cual él, en nombre de nuestro Señor, ejerce para la comunidad, para la iglesia, él ejerce de ministro. Tiene una serie de gracias y prerrogativas, y entre una de esas prerrogativas, justamente en la confesión, está el silencio. Lo que él oye, con eso él muere. Tanto que nosotros vemos legislaciones modernas. El otro día se apareció que en Australia o en Hong Kong o no sé qué estado americano querían abolir el secreto de confesión. El secreto de confesión no lo pueden abolir porque el secreto de confesión es algo que es un atributo de la iglesia y por lo tanto ellos no tienen nada que hacer ni que decir. Y después el secreto de confesión es como existe en las empresas un secreto profesional. Claro. Yo trabajo en una empresa quien trabaja en la empresa es delito, vender información propia que la empresa tiene para otro. Así como existe en la defensa de un país, es traición a la patria, vender aquellos secretos que pueden ir en detrimento del país, de su seguridad. Existe lo mismo en el secreto de confesión. Después está la cantidad de gente, por lo menos, que uno atiende en confesión, que uno puede decir que como que cuando la persona va a descansar, como que Dios pasa un borrador dentro de la cabeza de la persona y pronto, y se acabó.
Puede ser que la persona se quede pensando cómo podía haber dicho, más también en el momento de la confesión, por lo menos yo puedo decir eso como experiencia propia, en el momento de la confesión es que uno no se da cuenta. Perdón que pongamos una cosa paralela, pero no hay cosa más bella, no hay cosa más alta que el alma humana. Cada alma es una y única, un reflejo uno y único de Dios. Y cada alma humana requiere una manera especial de tratarla. Y eso el sacerdote, cuando se sienta en el confesionario, tiene que tener presente. Por eso que el consejo que le va a dar a cada uno es uno y único. No sirve para otra persona, no sirve. El consejo es uno y único. ¿Por qué? Porque esa alma que está ahí presente, esa joya que está ahí presente, que es una particularidad de Dios que está ahí, un reflejo de Dios, uno tiene que saberlo tratar con toda la delicadeza, con toda el deseo de restaurar aquello que el demonio en su perfidia ensució. Sea con el hombre que lo hizo con malicia, sea por lo que sea. Más uno tiene que ver que el sacramento es muy especial. Sí. Junto con celebrar la misa y la consagración, que es el momento culmine de la misa, pienso que un segundo aspecto más grande que el sacerdote tiene, es decir, yo te perdono de tus pecados. Yo te perdono de tus pecados. La posibilidad de perdonar los pecados. Por eso es que la confesión es muy discutida en los ambientes laicos que nosotros vivimos hoy en día. Es muy discutido en los ambientes ateos que nosotros vivimos en nuestro mundo, porque es incomprensible que Dios se humille en ese sentido a oír al hombre y decirle yo te perdono tus pecados, porque en el fondo tiene una comprensión falsa de lo que es Dios, de lo que es nuestro Jesucristo. Pensar que nuestro Jesucristo está presente en el momento de la consagración en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y que la persona cuando comulga no recibe apenas el pan, sino que Él está ahí presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si uno lo pensara, ¿cómo comulgaría con otro estado de espíritu? Y lo mismo lo digo en cada uno de los sacramentos. Si yo voy a confesarme y yo pienso que el sacramento de la confesión, nuestro Señor Jesucristo, me inviste como al hombre del hijo pródigo, mi vida sería diferente. Entonces nosotros tendríamos que construir una sociedad que fuera católica, es decir, sus fundamentos fuesen los 10 mandamientos de la ley de Dios. Es lo que decía San Agustín sobre las dos ciudades, la ciudad del hombre o la ciudad de Dios. Si nosotros viviésemos una ciudad en que Dios fuera el centro, el mundo sería otro. Claro. Y es lo que no tenemos hoy en día. Una ciudad en la que todo el mundo practicase los 10 mandamientos. Sería una sociedad perfecta. Claro. El reino de Dios en la tierra, prácticamente. Nosotros tenemos leyes. Todos los días emiten nuestros congresos leyes y leyes y leyes penales, civiles. Hasta los 10 mandamientos de la ley de Dios. Sí. La demostración de una sociedad decadente es una sociedad que está todo el día emitiendo leyes. Y leyes que se contradicen unas tras otras y dependiendo de la ideología que sube. Exactamente. Es una locura. Cada uno lo pone. No como Dios, que es inmutable y su ley es inmutable. Ahora, padre, y solo para cerrar este tema del secreto de la confesión, ustedes cuando escuchan la confesión de una persona, ustedes están obligados a guardar silencio absoluto y tienen penas gravísimas. Claro, es pena de excomunión. Excomunión. Comunión late sentencia. Es decir, si uno habla en ese momento, la persona que es comulgada. El sacerdote. El sacerdote. Y para eso tiene que ir al ordinario y confesar al ordinario que puede ser que sea, la persona lo dijo de una manera, vamos a poner primero el caso obvio. Una persona que lo hace con malicia. Con malicia. ¿Ah? Y otra, una persona que lo hace de una manera, se le salió. Por relajamiento, por no estar cuidadoso. Exactamente. En los dos casos es comunión late sentencia. Sí. Les recomiendo para que busquen una historia que es muy interesante, que es de San Juan Nepomuceno. Sí, exactamente. Que él fue mártir por mantener el secreto de confesión con el rey Wenceslao, creo que se llamaba, y su esposa se llamaba Juana. No, rey no era San Wenceslao, fue la que fue asesinado por el hermano. Bueno, no me acuerdo, pero era el rey Boleslao. en Bohemia, Boleslao, exactamente, Sí, Boleslao. Que fue tirado al río
que pasa por Praga. Sí. Y justamente él fue martirizado porque Mártir del secreto de confesión. el rey pensaba que su esposa lo estaba El engañando. infiel. Y la esposa del rey se confesaba con San Juan Nepomuceno. Entonces el rey lo tomó preso y le quería obligar a que él le contase qué es lo que hacía su esposa. Claro. Y evidentemente él, por ese secreto de confesión que tenía, fue capaz de dar su vida y los torturando de una forma espantosa. Así que bueno, les recomiendo que busquen la historia, es muy bonita. Más de todos modos, yo también le digo, lean el catecismo. También, sí. Este es pequeñito, este es el catecismo compendio. Y usted va a encontrar todo lo que era la confesión cuando nosotros vamos los sacramentos de curación, porque propiamente es que está en el capítulo 2. Yo les recomiendo que se dé una leída. ¿Qué se van a tardar ustedes? 10, 15 minutos. Aquí estamos dando algunas pinceladas. Está bien, porque no es un programa de una clase doctrinaria. Es como cuando uno va a ir a un banquete y a la entrada le dan algo para picar para que usted se le abra el apetito y vaya a busque más. Padre, si me permite, hacemos una pausa cortita para el corte comercial que nos piden y ya regresamos con la última parte del programa. No se muevan, salve María. Salve María. Bueno, y continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio. Hoy desde los estudios de los Heraldos aquí en el Seminario Mayor en Brasil, con el padre Francisco Berrisbeitia, que ha tenido la bondad de regalarnos un poco de su tiempo, corto por cierto, porque está súper ocupado, pero para acompañarnos en este programa que está súper interesante. Para ustedes siempre tengo el tiempo que deseen. Anoten. Tiene que ser importante, el sacerdocio es para servir, no para servirse. Y si es para servir, uno siempre tiene que estar dispuesto a la hora que sea y en el momento que sea. Me recuerdo cuando estuve en Sevilla, en la Puerta de los Naranjos de la catedral, tiene una ventanuca, digamos así, como dirían los españoles, una ventanuca que dice, aquí toquen esta puerta que aquí se administren los sacramentos en la noche. El sacerdote es una vocación. Y si es una vocación, él tiene que estar dispuesto a las 24 horas. Así como cuando uno necesita un médico. Antes existían médicos de cabecera, no sé si existieran hoy en día. Más en la época existían los médicos de cabecera, a la hora que sea, el médico aparecía en la casa. El sacerdote tiene la obligación. Padre, se está muriendo no sé quién, sé que usted puede ir al hospital. Supuestamente los hospitales deberían de tener capellanes. No sé si hoy en día se gasta dineral para tener los mejores equipos. Yo pienso que el mejor equipo que un hospital tiene que tener es tener un buen capellán. Un buen capellán que asista a las personas, que les administre los sacramentos, que converse con ellos. Es una medicación que al hospital les sale gratis, que es más eficaz que muchos aparatos en que se gasta un dinero. Y el sacerdote va a resolver siempre muchos problemas. Entonces, padre, seguimos. Vamos a entrar en un tema un poco polémico, pero que hay que tocarlo acá, por aquí nos metemos en el barro. Claro, es importante. Que uno ha escuchado esto muchas veces. Mire, padre, yo no tengo necesidad de confesarme. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió en la cruz, ya derramó toda su sangre y lavó mis pecados. Entonces yo tengo todos mis pecados, por así decirlo, ya redimidos. Claro. Y además, todos nos vamos a ir al cielo, porque Dios es tan bueno que un padre que es tan bueno, ahí sí, ¿no? Ahí sí es Dios el bueno, ¿no? El Padre bueno y misericordioso, que Él no puede mandar a nadie al infierno. Es más, yo incluso creo, se escucha por ahí, que el infierno hasta debe estar vacío. El pobre Satanás ahí esperando a que llegue alguien porque, pues, ¿qué le podemos decir a ese tipo de comentarios? Bueno, eso es muy sencillo. Yo pienso que si existe pecado es porque existe un mal. Si existe un mal es porque alguien lo provoca, que es el demonio. Y es obviamente que el demonio no fue solo al infierno. Nosotros sabemos por la Escritura, dice nuestro Señor, ¿no? Vi caer un rayo del cielo, Satanás, que se iba con los suyos y fue precipitado al infierno. No había más lugar en el cielo, obviamente. Mas nosotros tenemos que pensar que Dios, si es misericordioso, Dios también es justo. Y por eso nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo aquello que nuestro Señor dice, separa los corderos de los cabritos. Y dice, cuando me diste de comer, cuando me diste de beber, cuando le diste a uno de estos pequeñitos. ¿Quiénes son los pequeñitos? Los pequeñitos son los apóstoles.
Los pequeñitos son aquellos que conforman la iglesia, aquellos a que en la hora de necesidad yo los atendí. Evidentemente que, como dice nuestro Señor, el que le dé de tomar un vaso de agua a un apóstol, se le dará lo que a un apóstol. El que es un profeta y a cada uno así. Dios es profundamente justo. Y al que le negó, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? Será con los cabritos. Y por eso el Señor dice, a ellos diré, apartados de mí, id al fuego eterno preparado por Satanás y los suyos. Con lo cual quiere decir que Satanás no está solo. Que el infierno es una realidad, es un dogma de fe. Nosotros Jesucristo habla del infierno 14 veces en los evangelios. Si él habla 14 veces en los evangelios, quiere decir que el infierno existe. Nosotros vivimos en el mundo de hoy en que todo se cuestiona. Ahora vamos a ver dónde radica la cuestión. La cuestión radica en que el pecado crea un problema en la conciencia. Y aquí era un problema en la conciencia. La única manera de liberarse el hombre de ese problema es en la confesión. Solo. El hombre puede inventar muchas tonterías, mas el hombre sabe que el infierno existe. Sí. Y sabe que si él no vive como Dios quiere, él va al infierno. Por eso ha habido grandes conversiones. Ha habido conversiones de gente que hasta en el momento de la muerte se convierte. Hay un caso famoso, aquí ahora que lo decimos, de un belga, o no sé si era belga o de padres belgas, que está en proceso de beatificación. Era un chico, hijo de un banquero con una señora, y que él era un caprichoso. Él quería tener dinero para comprar un yate, para dar la vuelta al mundo. No me acuerdo exactamente el nombre, él no me viene aquí a la cabeza, así que el apellido de él es Fesh, no sé cómo es. Y él comete la locura, se había casado ya, pero joven. Esta no fue la locura, casarse. No, la locura no fue casarse. La locura fue asaltar con otros un banco. Para comprarse el yate. Para comprarse con el dinero el yate. La señora lo está esperando tomando un café en París y ve la policía que pasa. Yo los disparo y él sigue, no piensa que el que está produciendo todo eso es el esposo. Y el esposo termina en la cárcel. El esposo termina condenado porque mató a un policía y no sé si mató al dependiente del banco y le salió todo equivocado, un capricho. Él era un hombre caprichoso. Terminó en la cárcel. Fue la mamá, fue la esposa, fue la mamá una vez, 2 veces, 3, porque madre es madre. Madre es madre. ¿Quién habrá sido la madre del hijo pródigo? Nosotros no dijo la madre del hijo pródigo porque había que centrar la atención en él. Pero nosotros ya conocemos que la madre del hijo pródigo es la Virgen María. La señora fue 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Qué lo conmovió a él? Lo que lo conmovió a él, ¿sabe qué fue? Cuando le enseñó la foto de él cuando hizo la primera comunión. Al él ver eso, él se puso a llorar. Y se puso a llorar y se puso a llorar amargamente. Ahí consiguió confesar toda su vida, todos sus pecados. Y él escribió un diario para su hija, para que su hija viese quién era su padre y para que su hija no fuese por la locura que él hizo. Pienso que la obra se llama 5 horas antes de la muerte, una cosa así. Y el resultado de él es que él en la cárcel se convirtió en un modelo. Él vivía como un monje en la cárcel y la muerte de él fue edificante. Y en París, el arzobispo de París le abrió el proceso de beatificación. Impresionante. Entonces nosotros vemos un caso que es exactamente lo opuesto a lo que sigue en la sociedad moderna. ¿Qué es lo que nosotros vivimos en la sociedad moderna? Vivimos una sociedad que es refractaria a las cosas de Dios. Ahora, como es refractaria a las cosas de Dios, es la sociedad donde tiene la mayor máquina de inventivas tontas, porque no tienen ningún fundamento. El infierno no existe. Pero ¿qué son esas inventivas? Son pastillas, así como existen pastillas antidepresivas, que sí tienen una razón. Existen pastillas mentirosas para intentar engañar al hombre, pero nosotros sabemos que esas pastillas no funcionan. ¿Ustedes quieren ver que funcione? Vaya y confiese. Haga un buen examen de conciencia. Siéntese, piense. Nuestro fundador, doctor Plinio Correa Oliveira, fue llevado a predicar la Pascua a la mayor cárcel de San Pablo en la época, Carandirú,
no el Carandiru moderno, sino el Carandiru de su época. Estamos en los años 50. Cuando él entró en la cárcel, el director de la cárcel le dijo, por favor, deja aquí todo, porque en fin, estamos en un mundo que usted sabe cómo es, deje su cartera, su bolígrafo, deje todo aquí. Él fue, habló para ellos, para todos los presos, dio una charla para ellos, y al final el director de la cárcel se acercó y dice, mire, el asesino peor que nosotros tenemos aquí es este hombre que está aquí. Demostró, así como quien no quiere, cuando la gente se iba. Y el doctor Pino dice lo siguiente, él dice, era un hombre común y corriente en la calle. Ahora, ¿qué lo llevó a él a eso? Nunca en su vida hizo un examen de conciencia. Nunca en su vida hizo un examen de conciencia. Es decir, fue un hombre que vivió como puede vivir un animal. Nace, come, bebe, se multiplica y muere. Nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia. Antes de poner nuestra cabeza en la almohada, nosotros tenemos que pensar cómo fue nuestro día. Recé en la mañana para pedir el auxilio de Dios. Pedí el auxilio a mi ángel de la guarda. Pedí a la Santísima Virgen, Madre mía, me acompañas en mi día de hoy. Me acompañas en el trabajo. Me acompañas en la escuela. Me acompañas en mis deberes escolares. ¿Quién pide? Regresa a su casa, se sienta con su familia, reza un rosario juntos. Una cosa que era común en las familias de antes. Se reza un rosario. Antes, cuando uno salía de la casa, pedía bendición papá, bendición mamá, porque antes la gente no salía de sus casas sin la bendición. Antes se bendecía las comidas, se bendecían las comidas. Hoy en día no. Hoy en día vivimos la vida simplificada, vivimos la vida de una cosa mecánica. Vivimos la vida de, perdón que lo diga, vivimos una vida animal. Dios no existe y mi vida soy yo. Yo vivo en una sociedad, pero mi vida soy yo. Entonces, si no hacemos un examen de conciencia que nos ayuda a tener una confesión frecuente, porque hay gente que dice que la confesión es como la Pascua, una vez al año y no más. Y yo digo, no es verdad, porque la confesión trae muchas gracias a la persona. Entre algunas de ellas es fortalecer nuestra voluntad. Nuestra voluntad delante del demonio es como Goliat delante de David. Nos crecemos grandes, armados, tenemos un escudero, tenemos una espada, una lanza. El demonio sopla y nosotros nos caemos al suelo. ¿Por qué? Porque nuestras armas se llaman orgullo, se llama vanidad, se llama falta de pedir auxilio a Dios. Cuando yo pido auxilio a Dios delante del demonio, yo soy como David. ¿Qué fue lo que hizo David? Unas piedras. Cogió 5 piedras y las metió en una bolsa. Iba con una onda. ¿Y cuál es esa onda? Esa onda es la oración. Si yo en la hora de tentación rezo, el demonio cae al suelo. Yo no digo el demonio, el infierno cae al suelo redondo como Goliat. ¿Por qué? Porque el hombre fue humilde. Rezó, Dios lo asistió, ganó. Entonces es necesario que yo me haga un examen de conciencia y piense cómo fue mi día, cómo fue mi oración, cómo estuvo mi vigilancia. Y voy anotando en un papel y eso me facilita cuando yo me voy a confesar y decirle, Padre, pequé. Yo les sugiero, si yo tengo la desdicha de cometer un pecado mortal, no espere, va y confiese. Cuanto antes, ¿no? Cuanto antes. Es como una persona que recibe una herida y comienza a salir sangre, o la persona para de salir sangre o se desangra. ¿Para qué va a esperar un año para confesarse? La confesión tiene que ser periódica. Si es posible hacerla una vez por semana, mejor que si uno lo hace una vez al mes. Es mejor si lo hace una vez al mes que si lo hace una vez al año. Hay gente que dice, tú eres muy escrupulosa, eso de confesarse una vez al mes es mucho. Yo le digo, dice nuestro Señor, dice, el justo peca 7 veces en el día. Entonces, ¿por qué no nos confesamos? Entonces, Padre, el infierno no está vacío. El infierno no está vacío, de eso. Está muy lleno de gente, ¿no? Basta oír lo que dicen los pastorcitos de Fátima. Sí, la tercera sí, aparición fue eso. Está bien. Si en esa aparición de julio, que fue la tercera, el mensaje comienza mostrando la existencia del infierno, ¿cómo yo voy a negar que el infierno existe? Después ellos dicen, la gente se va al infierno como las hojas caen en otoño.
Quizá en nuestros países americanos el otoño no se veía mucho, pero en los países que tienen las 4 estaciones, cuando llega el otoño, los árboles quedan Pelados, prácticamente. sí, pelados. Solo quedan los pinos, o sea, los árboles como de la familia de él que quedan todos verdes. Pero el resto se caen las hojas. Y ahí dice, el pecado que más pierde la gente es el pecado de la carne. Entonces, si eso lo vieron ellos en el año 1917, y basta ver las fotos que siempre aparecen, ellos antes y después de ver el infierno, quiere decir que negar que el infierno existe es una pastilla mentirosa que la persona se toma para negar una realidad. Y la realidad la da nuestro Señor. Los justos conmigo, los pecadores que fueron impenitentes y no se quisieron confesar, se van al infierno. No es que Dios los manda, es que eso es muy importante, la doctrina de la iglesia lo dice, es que ellos delante de Dios no quieren estar en su presencia, porque el peor pecado del infierno es la ausencia de Dios. El peor sufrimiento. Es el peor sufrimiento. Padre, y como para ir cerrando también, que justamente esto como que nos va a ayudar a hacer una conclusión del programa, que justamente la gente habla de eso, de la gran misericordia de Dios, y el error está en pensar de que por la gran misericordia de Dios, Dios no manda a nadie al infierno, que usted acaba de explicar que sí. Pero justamente la misericordia de Dios, ese misterio de la misericordia de Dios, a pesar de nuestros pecados, nuestras faltas, que son irreparables para nosotros como humanos, si no hubiese sido por la venida de nuestro Señor, el misterio de la misericordia de Dios se encuentra justamente en el sacramento de la confesión. Ahí está condensada la misericordia de Dios. Disponible para, pues, digamos, es cierto, muy escuetamente, porque es un Dios que está esperándonos a cada momento, como usted bien contó la parábola del hijo pródigo, a que sus hijos, que somos nosotros, que somos pecadores, como usted bien decía, 7 veces al día el justo, que es el santo, nosotros muchos más, y Él está a nuestra espera. Es que ahí está, yo pienso que uno de los grandes misterios de Dios y que nosotros tenemos que estar siempre agradecidos a Él, es el misterio de la creación. La creación nace como un deseo de Dios para mostrar su bondad. Y dentro del orden de la creación, él eligió al hombre. Después de haber elegido al león, o al águila, o al conejo, o una rosa, o los ríos, o el firmamento, o las estrellas, o los ángeles. No, Él escogió dentro de todos al hombre. Y por eso es muy bonito que el Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, dicen los padres de la iglesia, una cosa muy bonita, dice que Dios se sirvió del Hijo para modelar. ¿Está bien? Entonces nosotros vemos en el Hijo, el Verbo, vemos la imagen de Dios. Quien ve a nuestro Señor Jesucristo, ve a Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo le decía a los judíos, quien me ve a mí, ve al Padre. Si ustedes nunca vieron al Padre, pero quien me ve a mí, lo ve. Y nuestro Señor Jesucristo, viniendo a la tierra, y por demás que conste, es la única religión en que Dios se hace hombre. Es la única. Es decir, aquí es donde Él muestra realmente la misericordia. En nuestra religión católica, apostólica romana, Él se hace hombre y viene al hombre para redimir al hombre de su culpa. La culpa de nuestros primeros padres, que fueron desobedientes, que fueron a comer del único árbol que había en el paraíso que no había que comer y que fueron engañados por la serpiente. Eva le dio de comer a Adán y de ahí viene toda esta tragedia. No es una tragedia, porque podemos decir, como dice el pregón pascual, feliz culpa. Feliz culpa, nuestro Señor se hizo hombre. Nuestro Señor se quedó con nosotros. Nuestro Señor, su misericordia está presente en la iglesia, está presente en los sacramentos, está presente en la misa cotidiana. Dios se da así como alimento y nosotros comulgamos. Y en la comunión yo recibo a nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y al recibir a nuestro Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, nuestro Jesucristo actúa dentro de mí. Él hace de mi alma su morada. Pensemos en eso. Pensemos. Cuando un niño es bautizado, como decía San Antonio María Claret, cuando él bautizaba, él besaba el pecho de los niños, porque dice, es templo de la Trinidad. Si nosotros pensamos todo lo que nuestro Jesucristo nos dejó,
al dejarnos la iglesia y darnos los sacramentos, darnos la Santa Misa, etc. Si nosotros pensamos en eso, la misericordia de Dios es grande, pero nosotros estamos más preocupados en otras cosas. Por eso nosotros dice, primer mandamiento de la ley de Dios es pensar en Él. Si nosotros pensamos en las cosas de Dios, lo demás viene por añadidura. Si yo le doy más atención a Dios, lo demás vendrá y esa añadidura vendrá santificada por Él. Y pienso que eso nos falta. El mundo de hoy es un mundo que es hambriento de Dios. Hoy nos preocupamos, el clima, las lluvias, los langostas, pero la preocupación fundamental no está. Dios no está en este mundo. Yo digo, Dios está en este mundo. Y una manera de mostrar que está en este mundo está en lo que estamos hablando de él en este programa. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánta gente escucha este programa? ¿La humanidad entera? No, señora. No, señora. Quien está aquí es porque Dios quiere que oiga esto. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de lo que es la misericordia de Dios actuando en cada uno de nosotros. Porque hoy en día, si ustedes van a ver el repertorio, sea de televisión, de radio, lo que ustedes quieran, el repertorio es 99% cosa que no sirve para nada. Y esto que nosotros tenemos, el deseo de ofrecerle, porque es el deseo que nosotros tenemos, que ustedes, uniéndose a la familia de los heraldos del Evangelio, ustedes participen de las gracias que un carisma inspirado por el Espíritu Santo pone como una muestra de la misericordia de Dios. Ustedes también se beneficien de esto que estamos hablando aquí. Así es. Entonces, aquí nosotros hablamos de la confesión, la necesidad de nosotros confesar, la necesidad de nosotros trabajar en nuestros medios y decirle a la gente, no sea tonta, no se engañe, no tome píldoras de mentira, píldoras vacías, sea realista, porque la gente lo sabe. Ahora, ¿cuánta gente uno va a visitar un hospital? El padre, por favor. El padre, por favor. La gente sabe. Vivió infeliz, pero por lo menos quiere tener una muerte con dignidad, porque sabe que el momento del juicio, él se tiene que presentar a Dios y no quiere presentarse con las manos sucias o con las manos vacías, sino por lo menos con las lágrimas finales que diga, Señor, fui un patán, pero en este momento de mi vida quiero decir, perdón, Señor. Tendría un purgatorio que dar. O si fue con un acto perfecto de amor, pues Dios lo eximirá de muchas cosas. Más, por lo menos preferiré eso que pasar. ¿Cómo? Sí. O sea, va a ser muy triste comprobar de que no estaba tan vacío el infierno. Entonces, Claro. por eso tenemos tiempo. Claro Cada que día sí. que pasa es una oportunidad más Claro para que sí. ponernos Nuestra bien vida en este mundo ya nos muestra lo que es la antesala del infierno. Y si no Exacto. salgamos a la calle, ¿qué vemos? ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué escenas? No, es espantoso. Padre, mire, yo quería agradecerle de verdad porque, bueno, principalmente, el primero yo, beneficiado con el programa, pero estoy seguro que la gente que ha visto el programa, pues ha aprendido mucho, ha recibido muy buenos consejos, se ha incentivado mucho para confesarse y para ser apostolado con otros. Para Claro, es confesar. indispensable. Nosotros somos los medios que el Señor tiene para llegar a los Así demás. es. Empecemos con la Virgen María, siempre nuestra Madre, Madre Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Así que, Padre, para terminar quería pedirle, vamos a pedirle 3 cosas. Mire yo cómo abuso de la gente. Lo primero, que nos dé un último consejo corto para que las personas quizá creen un hábito serio para empezar a confesarse. Segundo, que nos dé una bendición para terminar el programa. Y tercero, que nos acompañe en otro próximo programa más adelante que se dé la Siempre. oportunidad. Bueno, el consejo que le doy es muy sencillo. Para crear un hábito sobrenatural, porque todo lo que se refiere a nuestra vida son hábitos sobrenaturales, yo les recomiendo lo siguiente. Pidamos a la Santísima Virgen. Ella es la madre del hijo pródigo, por lo tanto es nuestra madre, es nuestra mamá, es nuestra mamita, así como tenemos nuestro papito que está en el cielo, ella es nuestra mamita. Y vamos a pedirle a ella que ella nos alcance esa gracia. ¿Cómo yo la pido? Muy sencillo. Si quiere, pídalo cuando se levante en la mañana, o si quiere, pídalo en la noche. Una Ave María y diga, Madre mía, tú que eres mi mamita, yo te pido, dame la gracia de vivir en estado de gracia.
Dame la gracia de ser una persona de confesión asidua y de comunión frecuente. Dame la gracia de ser una persona, un hombre o una mujer de oración. Y yo lo pido para mí, lo pido para mis padres, lo pido para mis hijos. Rezamos una Ave María y ya lo pedimos esa intención. Así es, Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María, Padre, muchas gracias. Y a ustedes por acompañarnos también. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Salve María. Salve María.